1. Mi nombre es Esther. Bueno, ese es el nombre por el que me conocen ahora. 2. Mi nombre hebreo era Hadassah. 3. Mi relato es apasionante y romántico, pero también es una historia de complots para asesinar y de convicciones profundas. 4. Mi historia comenzó de manera muy sombría. 5. Todo ocurrió cuando mi pueblo estaba en exilio. 6. En mi narración no encontrarás la tierra prometida, porque fui llevada a la tierra de otro hombre. 7. Por eso cambié mi nombre de Hadassah a Esther. 8. No teníamos hogar. 9. ¿Qué harías tú si no tuvieras un lugar al que llamar hogar? ¿Cómo te sentirías? 10. Luego, mi historia se torna aún más trágica. 11. Había perdido a ambos padres, pero encontré algo de esperanza. 12. Quedé bajo el cuidado de Mardoqueo, quien vivía en Susa. 13. Mardoqueo, mi primo bastante mayor, tenía mucha experiencia. 14. También era un hombre de Dios que respetaba las cosas de Dios, al igual que yo. 15. Mardoqueo también era un exiliado. 16. Había sido llevado al exilio desde Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia. 17. Mardoqueo me cuidaba como a una hija. 18. Todo cambió con un festín, un fastuoso banquete dentro del palacio del rey Jerjes. 19. Jerjes reinó desde la India hasta Etiopía, y en el tercer año de su reinado ofreció un banquete para todos sus oficiales y asistentes. Los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los oficiales de las provincias estuvieron allí durante un total de 180 días, mostrando la inmensa riqueza de su reino y el esplendor y la gloria de su majestad. 20. Cuando estos días terminaron, el rey dio un banquete que duró 7 días en el jardín cerrado del palacio del rey. 21. Había sofás de oro y plata sobre un pavimento de mármol. 22. Era un evento grandioso. 23. El rey instruyó a todos los mayordomos de vino a servir a cada hombre lo que deseara. 24. La reina también dio un banquete para las mujeres en el palacio real de Jerjes. 25. Su nombre era Vashti. 26. En un día en particular, cuando el rey Jerjes estaba de muy buen humor por el vino, ordenó a sus sirvientes que trajeran a la reina Vashti con su corona real para mostrar su belleza al pueblo y a los nobles, pues era asombrosa de contemplar. 27. Sin embargo, la reina Vashti se negó a venir cuando los asistentes entregaron la orden del rey. 28. Entonces el rey se enfureció y ardió en ira. 29. Después de consultar con sus sabios asesores, al rey se le informó que las acciones de Vashti sentarían un mal precedente para las damas de todo el reino. 30. Entonces, uno de los sabios dijo en presencia del rey y los nobles: la reina Vashti ha hecho mal, no solo contra el rey, sino también contra todos los nobles y los pueblos de todas las provincias del rey Jerjes. Por lo tanto, si place al rey, que emita un decreto real y que se escriba en las leyes de Persia y Media, lo cual no puede ser revocado, que Vashti nunca más entre en la presencia del rey Jerjes. Además, que el rey otorgue su posición real a otra que sea mejor que ella. 31. El rey actuó rápidamente. Luego, los asistentes personales del rey propusieron que se busque a jóvenes vírgenes hermosas para el rey, que sean puestas bajo el cuidado de Hegai, el eunuco del rey, y que se les den tratamientos de belleza. Luego, que la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vashti. Este consejo le agradó al rey y lo siguió. Cuando se proclamó la orden y el edicto del rey, muchas jóvenes fueron llevadas a la ciudadela de Susa y puestas bajo el cuidado de Hegai. Yo estaba entre las llevadas al palacio del rey y confiada a Hegai. Pero, ¿cómo iba a ser reina entre tantas mujeres hermosas? Hice lo mejor para agradar al eunuco. Ocurrió cuando mi pueblo estaba en exilio. En mi narración no encontrarás la tierra prometida, porque fui llevada a la tierra de otro hombre. Por esto cambié mi nombre de Hadassah a Esther. No teníamos hogar. ¿Qué harías si no tuvieras un lugar al que llamar hogar? ¿Cómo te sentirías? Luego, mi historia se agrava. Perdí a ambos padres, pero encontré algo de esperanza. Quedé bajo el cuidado de Mardoqueo, que vivía en Susa. Mardoqueo era mi primo, mucho mayor, por lo que tenía mucha experiencia. También era un hombre de Dios que respetaba las cosas de Dios, al igual que yo.
Mardoqueo también era un exiliado. Había sido llevado al exilio desde Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mardoqueo me cuidó como a una hija. Todo cambió con un banquete, un festín suntuoso en el palacio del rey Jerjes. Jerjes gobernaba desde la India hasta Etiopía y en el tercer año de su reinado organizó un banquete para todos sus funcionarios y asistentes, los oficiales del ejército de Persia y Media. Los nobles y los funcionarios de las provincias estuvieron presentes durante completos 180 días, donde se exhibió la vasta riqueza de su reino y el esplendor y la gloria de su majestad. Al terminar estos días, el rey ofreció un banquete que duró 7 días en el jardín cerrado del Palacio Real. Había divanes de oro y plata sobre un pavimento de mármol. Fue un evento grandioso. El rey instruyó a todos los encargados del vino para que sirvieran a cada hombre lo que deseara. La reina también dio un banquete para las mujeres en el Palacio Real de Jerjes. Su nombre era Vasti. Un día en particular, cuando Jerjes estaba de muy buen humor por el vino, ordenó a sus sirvientes que trajeran a la reina Vasti con su corona real para mostrar su belleza a la gente y a los nobles, pues era deslumbrante. Sin embargo, la reina Vasti se negó a venir cuando los asistentes entregaron la orden del rey. Entonces, el rey se enfureció y ardió en ira. Tras consultar con sus sabios asesores, el rey fue informado de que las acciones de Vasti sentarían un mal ejemplo para las damas de todo el reino. Uno de los sabios dijo en presencia del rey y los nobles: «La reina Vasti ha cometido un error, no solo contra el rey, sino también contra todos los nobles y los pueblos de todas las provincias del rey Jerjes. Por lo tanto, si al rey le parece bien, que emita un decreto real y que se escriba en las leyes de Persia y Media, que no pueden ser revocadas, que Vasti nunca más entre en presencia del rey Jerjes. Además, que el rey dé su posición real a otra que sea mayor que ella». El rey actuó rápidamente. Entonces, los asistentes personales del rey propusieron que se buscara entre las jóvenes vírgenes y bellas para el rey, que se pusieran bajo el cuidado de Hegai, el eunuco del rey, y que se les dieran tratamientos de belleza. Luego, que la joven que agradara al rey fuera reina en lugar de Vasti. Este consejo agradó al rey y lo siguió. Cuando se proclamó la orden y el edicto del rey, muchas jóvenes fueron llevadas a la ciudadela de Susa y puestas bajo el cuidado de Hegai. Yo estaba entre las llevadas al palacio del rey y confiada a Hegai. Pero, ¿cómo iba a ser reina entre tantas mujeres hermosas? Hice lo mejor para agradar al eunuco Hegai, y él me tomó cariño y me mostró favor. Inmediatamente, me proporcionó tratamientos de belleza y comida especial. Me asignó 7 doncellas seleccionadas del palacio del rey, y me trasladó a mí y a mis doncellas al mejor lugar del harén. No había revelado mi nacionalidad ni mi origen familiar, porque Mardoqueo me lo había prohibido. Para ser reina, necesitaría el favor del rey. Ya tenía el favor de Hegai y de Mardoqueo. Mardoqueo siempre se preocupaba por mí. Todos los días, Mardoqueo iba y venía cerca del patio del harén para saber cómo estaba y qué me sucedía. Él era de verdad mi guardián, pero había reglas que seguir antes de que le llegara el turno a una joven para ir al rey Jerjes. Tenía que completar 12 meses de tratamientos de belleza prescritos para las mujeres, 6 meses con aceite de mirra y 6 con perfumes y cosméticos. Y así es como iría al rey. Se le daba todo lo que quería para llevar del harén al palacio del rey. No volvería al rey, a menos que él quedara complacido con ella y la llamara por su nombre. Cuando llegó mi turno para ir al rey, no pedí nada más que lo que Hegai sugirió. Fui llevada ante el rey Jerjes, y el rey pareció sentirse atraído por mí más que por las demás mujeres, y gané su favor y aprobación más que ninguna de las otras chicas. Entonces, él colocó una corona real sobre mi cabeza y me hizo reina en lugar de Vasti. El rey ofreció un gran banquete. Mi banquete invitó a todos sus nobles e incluso proclamó un día festivo en todas las provincias y distribuyó regalos con liberalidad real. Todo iba tan bien hasta que descubrí la siniestra verdad sobre un hombre vil llamado Hamán. Odiaba tanto a mi pueblo que buscaba borrarnos de la faz de la tierra. El rey Jerjes había honrado a Hamán,
elevándolo y dándole un asiento de honor más alto que todos los otros nobles. Todos los funcionarios reales en la puerta del rey se arrodillaban y honraban a Hamán, pero mi primo Mardoqueo no se arrodillaría ni le rendiría honor. Los funcionarios reales en la puerta del rey preguntaron a Mardoqueo por qué desobedecía la orden del rey día tras día. Le hablaron, pero él se negó a cumplir. Eso era Mardoqueo. Le contaron todo esto a Hamán para ver si la conducta de Mardoqueo sería tolerada. A diferencia de mí, sabían que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía honor, se enfureció. Sin embargo, al haber aprendido quiénes eran el pueblo de Mardoqueo, despreció la idea de matar solo a Mardoqueo. En cambio, Amán buscó una manera de destruir a todo el pueblo de Mardoqueo. Mardoqueo se negó a inclinarse ante un simple hombre. El temor a Dios superó cualquier temor a hombre. La ley de Moisés no prohibía mostrar el debido respeto a los que están en autoridad, pero sí prohibía la adoración a cualquier otro que no fuera Dios. Los monarcas orientales a menudo exigían tal adoración. Los compañeros de trabajo de Mardoqueo buscaron ganar el favor en los ojos de Hamán, señalando su negativa. Hamán era un hombre muy egocéntrico y la flagrante falta de respeto de Mardoqueo lo enfureció más allá de la razón. En lugar de lidiar solo con Mardoqueo, puso en marcha un plan para aniquilar a todos los judíos del reino. El primer paso de Hamán fue lanzar suertes para determinar una fecha adecuada para la ejecución masiva. Por una coincidencia aparente, la fecha indicada estaba casi a un año de distancia y la suerte cayó en el mes 12. Entonces, Hamán se acercó al rey Jerjes con un informe inflamatorio sobre el pueblo de Mardoqueo, representándolos como peligrosos para el reino. Urgió que se emitiera un decreto ordenando su extinción. Así, el rey le quitó su anillo de sello de su dedo y se lo dio a Hamán. El rey le dijo a Hamán: «Haz con el pueblo como te plazca». Según la ley de los medos y persas, una vez emitido, este decreto nunca podría ser cambiado o retirado. El rey Jerjes selló la sentencia de muerte con su anillo de sello, condenando a miles de hombres, mujeres y niños inocentes a ser sacrificados en el altar del orgullo de Hamán. Copias de la orden de ejecución fueron enviadas con gran minuciosidad, fijando el día 13 del mes 12 para la atrocidad. Una copia del texto del edicto debía ser emitida como ley en cada provincia y dada a conocer a la gente de cada nacionalidad para que estuvieran listos para ese día. El rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba desconcertada. Mi pueblo estaba atónito, mientras la noticia se difundía por toda la tierra. Siempre hay tristeza donde el mal reina. Mardoqueo se puso vestiduras de luto y lamentó por la ciudad hasta llegar a la puerta del rey, más allá de la cual no podía pasar, porque el saco no estaba permitido en la presencia de su majestad. Sabía que era el principal objetivo del odio de Amán. En cada provincia a la que llegaba el edicto y la orden del rey, había gran luto entre los judíos, con ayuno, llanto y lamento. Muchos yacían en saco y ceniza. Cuando mis eunucos y sirvientes varones vinieron y me contaron sobre Mardoqueo, me encontré en gran angustia. Convocé a Hatok, uno de mis sirvientes, y le ordené que averiguara qué le preocupaba a Mardoqueo y por qué. Así, Hatok salió al encuentro de Mardoqueo en la plaza abierta de la ciudad, frente a la puerta del rey. Mardoqueo le contó toda la historia. También le dio una copia del texto del edicto de Amán, que había sido publicado en Susa, para mostrármelo y explicármelo. Me instruyó para que entrara en presencia del rey para rogar por misericordia y suplicar por mi pueblo. Dado que la costumbre me prohibía salir de mi confinamiento en el palacio, envié a un sirviente para llevar algunas vestiduras y vestir a Mardoqueo, para que el rey no lo viera en saco. Si eso sucediera, podría perder la vida. Pero Mardoqueo se negó a disimular su desesperación. Respondí a Mardoqueo, recordándole que era un delito capital aparecer ante el rey sin ser invitado, a menos que él perdonara la vida del intruso extendiendo el cetro dorado. Cuando mi mensaje fue transmitido a Mardoqueo, él devolvió esta respuesta: «No pienses que porque estás en la casa del rey, tú sola, de todos los judíos, escaparás. Si permaneces en silencio en este momento». La respuesta de Mardoqueo fue directa: «Si me niego a actuar ahora,
alguien más surgirá para liberar al pueblo de Dios, y tal vez esta oportunidad de salvar a mi pueblo fue la razón por la que fui exaltada al trono. Cada individuo tiene un papel esencial en el plan continuo de Dios. Quizás este sea mi rol. Les dije que le dijeran a Mardoqueo: reúne a todos los judíos presentes en Susa y observa un ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis sirvientas y yo también ayunaremos de la misma manera. Luego iré a ver al rey sin ser convocada, lo cual es contra la ley, y si perezco, perezco. La línea estaba trazada. Acababa de tomar una decisión que podría costarme la vida, y estoy en paz con esto. Así, Mardoqueo se fue y hizo exactamente lo que le había ordenado. Aunque mi peligro sea significativo, considerando la ley y la severidad que mostró a mi predecesora Vasti, iré al rey y me entregaré alegremente a Dios, en lugar de descuidar mi deber hacia Dios y su pueblo por mi seguridad y éxito. El tercer día, cuando se completó el ayuno, me puse mis ropas reales, reuní coraje y aparecí ante el rey sin ser invitada. El rey estaba sentado en su trono real en la sala, frente a la entrada. Cuando me vio de pie en el tribunal, ¿qué crees que hizo? Bueno, se alegró de verme y extendió hacia mí el cetro de oro en su mano. Así que me acerqué y toqué la punta del cetro. Entonces el rey preguntó: ¿qué deseas, reina Ester? ¿Cuál es tu petición? Incluso hasta la mitad del reino te será concedido. Este era el momento. Las próximas palabras que pronunciaría determinarían el destino de un grupo entero de personas. Si le place al rey, respondí, que el rey junto con Amán vengan hoy a un banquete que he preparado para él. Entonces el rey dijo: traigan rápidamente a Amán para que hagamos lo que Ester dice. Así que el rey y Amán vinieron al banquete que había preparado. Realicé este trabajo de manera encubierta, para que Hamán ni siquiera estuviera al tanto de mis planes. Mientras Hamán y el rey bebían su vino en el banquete, el rey me dijo: ¿cuál es tu petición? Te será concedida. ¿Y cuál es tu solicitud? Incluso hasta la mitad del reino será hecha. Entonces respondí: mi petición y mi solicitud es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si al rey le place conceder mi petición y hacer según mi solicitud, que vengan el rey y Amán al banquete que prepararé para ellos, y mañana haré según lo que dice el rey. Hamán se fue ese día alegre y de buen ánimo. Debía sentirse muy especial. La reina lo había invitado a un evento privado con el rey. Acababa de cenar con el hombre y la mujer más importantes del país, y mañana había sido invitado por la reina junto con el rey. ¿Qué podría arruinar su gran estado de ánimo? Bueno, te lo diré. Fue Mardoqueo. Al ver a Mardoqueo en la puerta del rey, quien se negó a levantarse o incluso mostrar miedo ante él, Hamán se controló y se fue a casa. Todo iba mejor de lo que podría haber planeado yo misma. Esa noche, el rey no pudo dormir, así que ordenó que se trajeran el libro de los registros y los hechos memorables, y fueron leídos ante el rey. Descubrió cómo mi primo Mardoqueo había informado que 2 de los eunucos del rey, que eran porteros, habían planeado atacar al rey. El rey preguntó: ¿qué honor se ha dado a Mardoqueo por esto? Los siervos del rey que lo atendían dijeron: nada se ha hecho por él. Entonces el rey dijo: ¿quién está en la corte ahora? Hamán había entrado justo entonces en el patio exterior del palacio del rey. Al entrar, el rey dijo: ¿qué se debe hacer por el hombre al que el rey desea honrar? Hamán definitivamente no pensó que el rey se refería a Mardoqueo. Hamán dijo: para el hombre que el rey desea honrar, que se traiga una túnica real que el rey ha usado y el caballo en el que el rey ha cabalgado, y sobre cuya cabeza se ha colocado una corona real, y que la túnica y el caballo sean entregados a uno de los oficiales más nobles del rey, que vista al hombre que el rey desea honrar con la túnica real y lo lleve a caballo por la plaza abierta de la ciudad, proclamando delante de él: así se hará al hombre que el rey desea honrar. Hamán definitivamente no pensó que el rey se refería a Mardoqueo. Hamán dijo: para el hombre que el rey desea honrar, que se traiga una túnica real que el rey ha usado y el caballo en el que el rey ha cabalgado, y sobre cuya cabeza se ha colocado una corona real,
y que la túnica y el caballo sean entregados a uno de los oficiales más nobles del rey, que vista al hombre que el rey desea honrar con la túnica real y lo lleve a caballo por la plaza abierta de la ciudad, proclamando delante de él: así se hará al hombre que el rey desea honrar. Siguiendo esto, el rey ordenó a Hamán que se moviera rápidamente y otorgara todos estos honores, no a Hamán, sino a Mardoqueo. Luego el rey dijo: toma la túnica real y el caballo, como has dicho, y haz esto por Mardoqueo, quien está sentado a la puerta del rey. No dejes nada de todo lo que has dicho. Esto debe haber impactado a Hamán. Acababa de preparar a mi tío para un gran éxito. Ahora Mardoqueo era uno de los hombres más influyentes del país. Así que Amán tomó la túnica real y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza abierta de la ciudad, proclamando delante de él: así se hará al hombre que el rey desea honrar. Luego, Mardoqueo regresó a la puerta del rey. Hamán se apresuró a su propia casa, de luto y con la cabeza cubierta de tristeza. Acababa de hacer de Mardoqueo un hombre de mayor estatus. Ya no tenía autoridad para empujar a Mardoqueo. Después de esto, los asistentes del rey llegaron y llevaron rápidamente a Hamán al banquete que había preparado. Este no fue el mejor día para Hamán. Así que el rey y Amán vinieron a mi banquete, y mientras bebían vino en el segundo día, el rey preguntó de nuevo: Reina Ester, ¿cuál es tu petición? Te será concedida. ¿Cuál es tu solicitud? Incluso hasta la mitad del reino será otorgada. Entonces respondí: si he hallado favor ante ti, su majestad, y si le place al rey, concédeme mi vida. Esta es mi petición, y salva a mi pueblo. Esta es mi solicitud, porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, asesinados y aniquilados. Si tan solo hubiéramos sido vendidos como esclavos hombres y mujeres, me habría quedado calada, porque tal angustia no justificaría molestar al rey. El rey Jerjes me preguntó: ¿quién es él? ¿Dónde está el hombre que se ha atrevido a hacer tal cosa? Dije: un adversario y enemigo, este vil Hamán. Mira su rostro, estaba aterrorizado. El rey se levantó furioso, dejó su vino y salió al jardín del palacio. Pero Amán se quedó atrás para suplicarme por su vida, lo que podría haber sido su mayor error. El rey regresó del jardín del palacio a la sala del banquete. Amán se había caído en el sofá donde yo estaba reclinada. El rey exclamó: ¿incluso intentará molestar a la reina mientras ella está conmigo en la casa? Tan pronto como la palabra salió de la boca del rey, le cubrieron la cara a Amán. Entonces, uno de los eunucos que atendía al rey dijo: una estaca de 50 codos de altura está preparada en la casa de Amán. La había erigido para Mardoqueo, quien había hablado para salvar al rey. ¿Puedes imaginar eso? Estaba trabajando en un plan para deshacerse de mi primo. No tuve que decir nada. Sin embargo, el rey dijo: impálalo en ella. Así que colgaron a Hamán en la horca que había preparado para Mardoqueo. El rey quitó su anillo de sello, que había tomado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo, y puse a Mardoqueo a cargo de la casa de Amán. Esto fue mejor de lo que una persona podría orquestar. Amán ya no estaba presente, pero su malvado plan seguía vigente. Entonces hablé de nuevo con el rey. Me postré a sus pies. Lloré e imploré que evitara el malvado plan de Amán y su plan que había ideado contra los judíos, porque el decreto para aniquilar a los judíos todavía estaba en efecto. Entonces el rey extendió el cetro de oro hacia mí, así que me levanté y me puse de pie ante el rey. Entonces dije: si le place al rey, y si he hallado favor ante él, y el asunto parece adecuado al rey, y soy agradable a sus ojos, que se escriba para revocar las cartas ideadas por Amán, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey, porque ¿cómo podría soportar ver la calamidad que caerá sobre mi pueblo? ¿O cómo podría soportar ver la destrucción de mis parientes? El rey permitió que Mardoqueo y yo escribiéramos otro decreto, contrarrestando el primero. Los escribas del rey fueron llamados, y Mardoqueo dictó un edicto que daba a los judíos el derecho de proteger sus vidas. Con gran velocidad,
La nueva ley fue llevada a las partes más lejanas del reino en semillas reales rápidas. ¿Cuánto más debería difundirse la noticia de la redención del hombre del poder del mal a través del reino de Satanás con minuciosidad y velocidad? Habiendo descartado su saco, Mardoqueo salió del palacio en ropas de esplendor. Mi pueblo se alegró cuando escuchó los eventos repentinos, mientras que el resto se llenó de temor, no queriendo ser contados entre sus enemigos. Muchos gentiles se convirtieron en este tiempo. En cada provincia y ciudad, donde quiera que llegara el mandato del rey y su decreto, los judíos celebraban con alegría y júbilo una fiesta y un día festivo. Incluso los príncipes y gobernantes ayudaron a mi pueblo porque temían a Mardoqueo, el segundo hombre más poderoso del reino. Mardoqueo era un verdadero patriota, y cuando fue elevado a la posición más alta bajo el rey, usó su trabajo para ayudar a su pueblo. Estaba lejos de casa, pero Dios me colocó en una posición de poder en una sociedad pagana. Afortunadamente, no comprometí mis principios. Hicimos un avance significativo en la promoción de nuestra fe. Mi posición real fue por esa razón. Fui llamada para un momento como este. No pertenecía al mundo pagano. Había un riesgo para mí de conformarme a todos. Sin embargo, estaba preparada para dar mi vida. Mi nombre es Esther y esta es mi historia.